2026. Quiero agradecer a Lea, la primera empresa y directora de esta alianza, que nos ha brindado esta mano para poder hacer esta comunidad tan grande que es IEEE Sección Ecuador. Lea, te doy la bienvenida al escenario. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué sorpresas nos tienes hoy? Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Alliance Française de Cuenca. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Alianza Francesa de Cuenca. Bueno, yo agradezco a la IEEE de darnos la confianza para desarrollar sus eventos acá en la Alianza. Es muy importante para nosotros esta alianza estratégica que mantenemos con la asociación. Yo estoy ya muy feliz de decir que tenemos un convenio entre la Alianza Francesa de Cuenca y la IEEE que permite a todos y a todas beneficiar de descuentos acá en las clases de francés que mantenemos, que son virtuales o presenciales, pero también tenemos varias otras actividades. ¿Lo puedo mencionar, Pedro? Claro que sí. Ya, muy bien. ¿Qué les puede beneficiar a todos, tanto los que están presenciales como los que nos siguen en línea? Y que les puede ayudar muchísimo, tanto si ya todavía están estudiantes o si ya están jóvenes profesionales o jóvenes maduros, si quieren especializarse estudiando en Francia, en Canadá o también trabajando en Canadá. Nosotros ofrecemos asesorías para estudiar en Francia, que sea una maestría, un PhD, o también para irse a visitar el país con viajes lingüísticos y universitarios que les permite descubrir tanto la cultura como el idioma. Entonces, bienvenidos, realmente no duden en acercarse porque el francés les puede abrir bastantes puertas en el mundo. ¿Qué tal si les contamos de lo que estamos cocinando? Un viaje lingüístico 100% académico a la ciudad universitaria de Toulouse. Tuvimos nuestro primer acercamiento en el 2025, pero el 2026 vamos a venir muy preparados para esto, para mejorar toda esta capacidad y la experiencia que tuvieron todos estos viajantes. Esténse atentos a nuestras redes sociales para más noticias. Aquí estamos buscando maestrías, doctorados o quizás esas estancias de investigación que a toda la gente de IEEE le encanta hacer porque nos encanta estar viajando, ¿no es cierto? Especialmente a Mónica. Bueno, quiero contarles un poquito de la dinámica de hoy. Vamos a iniciar este Vinos y Pizza 2026 con un panel de expertos en transformación digital. Líderes de industrias y de la academia que están tomando decisiones para cambiar este ecosistema ecuatoriano y poniendo las primeras semillas para todo esto que es un proceso bastante complejo. Pero no lo van a escuchar de mí, yo soy aún un junior. Vamos a hablar con los expertos. Una vez que terminemos con este grandioso evento, ¿qué tenemos abajo, Lea? Bueno, creo que sí, se están preparando unas cositas. Entonces, les estará esperando un brindis, unos vinos y unas pizzas. Pizzas no muy francés, pero vinos, aquí estamos. Ay, qué bestia. Me encanta cuando iniciamos de esta manera. Ahora, quiero darle la bienvenida al gran experto, chair de Computer Society, Jairo Sakoto, y me parece, bueno, aún no lo voy a decir, pero un activista político muy fuerte dentro de nuestra comunidad. Nos encanta, y es un influencer innato, así que bienvenido, Jairo. Cuéntanos, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Buenas tardes a todos y todas. Les pedimos, por favor, a nuestros invitados. Tenemos a Agustín Quevedo, es ingeniero en computación, en sistemas. Él es el gerente de transformación digital de Graiman, así que le invitamos a Agustín, por favor, a pasar. Un aplauso para Agustín, por favor. Tenemos también de la industria al ingeniero Javier Martínez. Él es gerente del grupo Telecom Austro, que engloba Gonet y Marvic, Smart Telecom, entre otras empresas. Y tenemos a un representante muy importante de la Academia de la Universidad de Cuenca. Nos acompaña el doctor en software, el doctor Billy Morocho. Por favor, un aplauso para Billy. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se está hablando a nivel global y que debería importarnos a nosotros como personas que estamos relacionados con la ingeniería, con las ciencias, y no solamente aquellos que están relacionados con esas áreas, sino a todos en especial.
porque el mundo está viviendo una transformación, un uso de tecnologías bastante alto, pero lo que no se está tomando en cuenta algo muy importante en la transformación digital, que es el cambio cultural. Hoy día hablaremos sobre algunos temas. Entre estos temas que nosotros estaremos hablando, conversaremos y tendremos el siguiente formato. Yo les haré preguntas a cada uno de los ponentes. Sí, cada uno de los ponentes tendrá 2 minutos para ir respondiendo cada una de las preguntas. Al final tendremos también preguntas del público. Así que vamos a ir empezando, ya que hemos tenido un poco de tardanza en iniciar. Y quisiera yo empezar con el primer bloque, ¿no? El primer bloque habla los temas conceptuales de transformación digital para aquellos que no conocen cuál es o cómo es esta definición. Muchos confunden en digitalizar como un proceso con transformar solamente la empresa con elementos digitales. ¿Cuál es la diferencia? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia fundamental para ustedes y qué evento o necesidad suele ser detonante para que una organización decida cambiar de verdad? Empecemos en este caso por Agustín. Gracias. Gracias por la invitación, Jairo. Yo creo que automatizar un proceso, ¿no es cierto?, es basarnos en una tecnología y hacer que funcione de forma eficiente. Pero considero que la transformación digital está mucho más profundo en las organizaciones y tiene que ver con 3 pilares fundamentales del hacer transformación digital: las personas, los procesos y finalmente la tecnología, ¿no es cierto? La transformación digital tiene una profundidad en las organizaciones porque ayuda a rediseñar la forma en que las organizaciones operan, en cómo atendemos a nuestros clientes, cómo tomamos decisiones. Entonces, la transformación digital es muy importante vista en esas 3 verticales que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Y finalmente yo creo que el detonante para empezar a hacer transformación digital en las organizaciones tiene que nacer desde la organización propiamente, ¿no es cierto? La transformación digital tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Yo siento que la transformación digital por sí propia, si se basa en tecnología, puede ser peligrosa para las organizaciones. La transformación digital es una autopista que ayuda a las organizaciones que tienen definidos sus procesos, que tienen definida su visión estratégica, a transformarle. Ahora que estamos en nuevos segmentos de competencia rápida, ¿no es cierto? La transformación digital tiene que ser ese vehículo para ayudar a las organizaciones. Y como les mencionaba, el detonante tiene que ser el cuerpo directivo de las organizaciones, que vean que el área de transformación y que sientan que la transformación va a hacer que la organización crezca en su conjunto, no únicamente la tecnología y la automatización de ciertos procesos propios. Vamos con Javier, por favor. Bueno, gracias Jairo, gracias a la IEEE, Alianza Francesa, por la invitación. Realmente es un gusto estar acá con ustedes, no es la primera vez. Y pues es muy placentero pues compartir con toda la comunidad educativa y de todos ustedes y con los panelistas que tenemos. Sí, realmente son cosas 2 distintas, Jairo. Entiendo yo que la parte de digitalización es algo, lo voy a hablar muchas veces, siempre orientado un poco a la empresa que nosotros tenemos, a la cual dirijo, es Gonet. Siempre un poco me van a ver mis respuestas que van por ahí, tal vez no de manera general, pero siempre buscando de la experiencia, lo que nos ha ido pasando en estos años que tenemos esta empresa. Nosotros pensamos que el tema de la digitalización puede darse en cualquier empresa puede digitalizarse, en verdad. Simplemente el hecho de tener algún archivo de Excel, subirlo en la nube, o poner todos sus sistemas en un drive, en la nube, pensamos que podemos estar digitalizando. De pronto, por ejemplo, un contrato de servicios que en vez de hacerlo manual, lo digitalizamos, lo subimos a la nube. Eso no es la transformación en realidad, eso es digitalizar un proceso
La transformación va mucho más allá, como decía Agustín, en realidad va a los procesos, en realidad, porque si empezamos a digitalizar, a automatizar, podemos también a estar automatizando los problemas, no necesariamente solucionándoles. Entonces, ahí hay un punto importante. Tenemos que la transformación va más allá de la digitalización, va primero también a determinar los procesos. Y en base a eso, pues, la digitalización. Y creo que va en ese orden. El tema de la detonante es cuando una empresa empieza a tomar estas decisiones de entrar a una transformación digital, pueden ser, de hecho, algunos. A nosotros nos ha tocado en realidad ver un detonante para empezarnos a movernos en determinadas áreas de la empresa, pues por ejemplo la experiencia del cliente, no empieza a ser la más adecuada y el cliente empezamos a tener tasas de deserción de cliente importantes porque no tenemos los canales digitales adecuados para poder atenderlos. La experiencia del cliente empieza a ser no la mejor, entonces ahí tenemos un churn, una tasa de decisión que nos empieza a aumentar, pues es un detonante de saber que esta transformación digital no está llegando a un contact center, no está llegando a la atención del usuario, del cliente, el servicio postventa. Por ejemplo, en nuestra área, otro detonante puede ser, por ejemplo, tal vez que empezar a competir con otras empresas que son ya nativas digitales, ¿no? Nosotros tal vez venimos antes de pandemia siendo unas empresas más tradicionales y pues nos toca hacer un cambio de conceptos, de ser una empresa vieja, empezar a tener una transformación digital y competir con empresas que son nativas digitales. Se nos hace muy complejo porque ellos ya no tuvieron ese cambio, ellos ya son nativos y tienen todo ese know-how en su ADN. Perder mercado simplemente por estas empresas es también para nosotros otro detonante para la transformación digital. Y creo que, Jairo, un detonante principal que creo que todas las empresas fue la pandemia, ¿no? La pandemia fue un detonante que todas las empresas creo que aceleramos, pusimos el pie en el acelerador para la transformación digital, el tema del comercio electrónico y muchas otras áreas que se desarrollaron tras este detonante que, bueno, podría ser un detonante externo. No sé, eso. Vamos con Billy, por favor. Bueno, primero, gracias Jairo, gracias a ustedes, Agustín, Javier, por volvernos a ver a los tiempos. Creo que hemos estado en más de una ocasión cerca por tratar justamente el tema de transformación digital en las empresas y que yo creo que ese es el detalle que debemos tratar de cambiarlo, porque una cosa como digitalizar, es decir, como decía bien, teníamos a lo mejor un Excel que nos servía para tener la información que queríamos en la empresa, pero un Excel no es esa transformación, realmente parte de tener a las personas comprometidas para que realmente ese Excel y todos los sistemas que se puedan integrar me faciliten el trabajo y me optimicen los procesos. Y obviamente el detonante de todo esto, creo yo que sobre todo en las empresas es poder asegurar que el cliente sea fiel, que tenga mayor negocio, que realmente el negocio prospere, porque de eso se trata. Si es que no estamos consiguiendo eso, realmente empezamos a buscar qué estamos haciendo mal. Y si no existe una transformación digital de toda la empresa, es muy difícil llegar a determinar en qué punto estamos mal. Entonces, si solamente tenemos digitalizado una parte, una sección de la empresa, no estamos realmente consiguiendo esa transformación. Me ha tocado pasar por transformaciones digitales, por ejemplo, en Solca, cuando iniciamos el primer sistema digital para todo el hospital. Teníamos algunos sitios donde tenían sus hojas de Excel, tenían ciertos procesos digitalizados, pero hacer que todo el hospital funcione de manera digital y que todos estén de acuerdo en utilizar los nuevos sistemas, pasaba por el detonante, que en este caso era mejorar el sistema para que el paciente se beneficie, y en este caso quien se hizo cargo de eso era el director. Si no había una decisión del director, era imposible que esto suceda. Y en las empresas sucede lo mismo. Si no tenemos convencido al director, al gerente o al que esté en la cabeza de la empresa, es imposible que por más trabajo que hagamos a nivel medio, bajo, no se va a conseguir, porque necesitamos que la cabeza esté convencida de que realmente es beneficioso para la empresa. Y obviamente si tocamos el bolsillo de la empresa, es decir, si mejoramos las ventas, si mejoramos los ingresos, eso va a permitir que
el gerente se convenza de hacer la transformación. Entonces, de acuerdo a lo que indican los panelistas, la transformación digital no es solamente tecnología, es un cambio cultural que debe venir desde arriba, desde la cabeza, desde la parte gerencial e ir pues bajando a todas las áreas de la empresa para que de esta manera todos sean conscientes de que la transformación digital es una necesidad para mejorar los ingresos empresariales, como disminuir a lo mejor los costos de producción y ahí se vea pues el beneficio que tiene la empresa. Les recordamos que en este momento estamos siendo transmitidos en vivo en GM7 Digital en Facebook, también están en TikTok, valga la redundancia, en TikTok y en Instagram. Asimismo, bajo ese concepto, quisiera que empecemos ahora con Billy. Hablemos ya desde la cocina del proyecto, es decir, cuál es el primer paso técnico y humano que debe darse y su experiencia, cuál es el error más costoso que han visto cometer por querer acelerar el proceso de transformación digital. Vuelvo a tocar la experiencia de Solca. En su momento, desarrollar toda una plataforma para poder conseguir que se realice la transformación digital de un hospital. Si no hubiéramos dedicado el tiempo necesario a modelar todo el proceso, a asegurar todo lo que implica modelar esa transformación y nos dedicábamos simplemente a meter código y a desarrollar plataformas directas sin conocer y mejorar todo el proceso como una transformación digital completa, no hubiéramos tenido éxito. De hecho, el software que se desarrolló en su momento, estamos hablando del año 96. Si es que ustedes en algún momento han visto ese software, funciona todavía en los hospitales de Cuenca. Es un software que se desarrolló y que fundamos una de las empresas que hasta ahora funciona desarrollando software de hospitales. Significa de que si no le dedicamos tiempo realmente a modelar lo que necesitamos mejorar y aseguramos que en ese modelamiento estemos optimizando los procesos, no vamos a conseguir que realmente se dé esa transformación. Entonces, creo yo que ese es el tiempo necesario para que esa transformación realmente funcione. Modelar de forma adecuada y buscar que en ese modelamiento haya todo el trabajo, tanto desde el área tecnológica como desde el área, en este caso, empresarial, gerencial, que necesitamos que se integre al trabajo de modelamiento. Gracias. Eso es. No sé, Javier, si vamos. La pregunta era, ¿cuál es el primer paso técnico y humano que debe darse en la experiencia que tienen ustedes? ¿Cuál es el error más costoso que han visto cometer por querer acelerar el proceso de transformación digital? Sí, bueno, el primer paso creo que es el diagnóstico, ¿no? Que siempre tenemos que dar, pero no un diagnóstico, siento que aquí hemos cometido errores, de hecho tal vez les hablo de experiencia propia, contratar una empresa y pues externa y nos venga a decir qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que debemos hacer para los pasos a continuar para hacer una transformación digital. A veces esa situación no siempre funciona. Pienso que los pasos que debemos dar es con la propia gente, es decir, hacer un diagnóstico compartido con los jefes departamentales, con los administradores de cada área y pues saber dónde está el problema, ¿no? Porque siempre, esto es un tema cultural, pienso yo, la transformación digital siempre va a conllevar pues que procesos, automatizaciones y de una otra cosa, va a haber gente que va a perder, ¿no? Va a perder de pronto el control de las cosas, va a perder poder, va a sentir que hay procesos que ya empiezan a tener visibilidad de todo el mundo y no solamente el conocimiento lo tiene tal o cual persona. Entonces, eso es complejo en una organización. Pienso yo que si no se involucran a estas personas en el tema de transformación digital, estas mismas personas pueden empezar a ser los primeros saboteadores de la transformación digital dentro de una empresa. Y eso es peligrosísimo porque podemos querer hacer muchas cosas, pero si no integramos a las personas y decir, bueno, tus roles van a cambiar, ya no vas a ser el que tal vez conozcas la información, porque esto en mandos medios pasa mucho que claro, los mandos medios conocen muchas cosas que los de arriba no conocen y pueden ordenar hacia abajo de los que abajo no pueden organizarse, ¿no? Entonces, es muy neurálgico este tema y es muy neurálgico
cogerles que a estas personas para que puedan ser parte del diagnóstico y después del proceso de transformación digital. Eso, mi estimado. Agustín. Gracias. Yo definitivamente estoy seguro que el primer paso, no creo que nos va a gustar a nosotros que somos técnicos, no es técnico, definitivamente. Creo que eso podría ser un riesgo muy grande que empecemos un proyecto de tecnología o de transformación viéndole con una visión técnica. Normalmente las organizaciones quieren entender procesos, quieren entender realidades de su operación. Y obviamente la tecnología, como les mencionaba anteriormente, es el vehículo que les permite que sus procesos fluyan, ¿no es cierto? Entonces, para mí, definitivamente, el primer paso desde el tema humano es entender qué es lo que tiene la organización. Nosotros, en la empresa donde yo estoy, le llamamos el ASIS. ¿Cómo estamos en este momento, no es cierto? Y luego definimos el to be, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Y en el medio de esa definición está la tecnología. Entonces, creo que lo que mencionaba Jairo, el problema o los errores más grandes pueden darse principalmente en no entender esa etapa. Ahora, es importante que nosotros como los actores que estamos, o como ustedes los actores que van a estar en las organizaciones, ayuden a entender a la organización que esa tecnología es la mejor para buscar el objetivo o alcanzar el objetivo que necesitamos. Han pasado casos en diferentes organizaciones que he visto acá en Ecuador que se han subido en la mejor de las tecnologías que existen a nivel mundial. El CEO del grupo donde yo trabajo dice, y me parece a mí muy válida su apreciación porque dice, ¿por qué no tropicalizamos a nuestras necesidades? Y es cierto, porque la realidad que tienen las empresas europeas, las empresas americanas, posiblemente están alejados de los procesos que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente creo que el factor humano de entender cómo están las organizaciones en su operación y conocer el camino hacia donde queremos ir es lo más importante. Y finalmente entender nosotros, ¿no es cierto?, como habilitadores en las organizaciones, que esa es la opción que queremos para nuestras organizaciones. Me quedo con esa palabra de Agustín, habilitadores, y entonces creo que todos nosotros deberíamos ser sus habilitadores para poder hacer que los procesos que indicó Billy, los cambios que deben hacerse desde el conocimiento del personal que indicó Javier, puedan ser la parte fundamental para el desarrollo de la transformación digital dentro del entorno empresarial o dentro del entorno de las organizaciones, tanto públicas y privadas. Pero vamos un poco más a no ignorar este elefante que existe en la habitación. ¿Cuál es este elefante? Justamente las tecnologías las tecnologías de transformación digital. Ahí está el Internet de las Cosas, está la inteligencia artificial, está el cloud computing, están los diferentes blockchain, entre otras tecnologías. Pero vamos a centrarnos un poco más en esta tecnología que estamos utilizando ahora, que es la inteligencia artificial. ¿En qué parte de la hoja de ruta de la transformación digital entra la inteligencia artificial? Y es un paso que al final tiene que darse al inicio, al intermedio, o cuándo tendría que darse ese paso de incluir la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. No sé si empezamos con Javier, que tiene el micrófono. Sí, no creería que de pronto tenga una fecha para que una organización dentro de su proceso de transformación digital incorpore ya también la inteligencia artificial. No creería que podría ser al final, a la mitad o al inicio. Creo que esto más depende de cómo está la empresa, cómo tiene los datos la empresa. Si la empresa, primeramente si tiene datos, porque si no tiene datos, la empresa, que pongamos un sistema de inteligencia artificial a funcionar sin data, no hay nada, no va a sacar nada. Si la organización tiene datos erróneos, tiene datos con ruido, tiene datos incorrectos, pues lo que vamos a hacer metiendo que inteligencia artificial es sacar basura. Y no vamos a lograr absolutamente nada, Jairo. Entonces, no pensaría que
que la inteligencia artificial debe entrar cuando la empresa tenga esa información ya totalmente organizada, sus procesos, inclusive un tema de procesos, ¿no? Si es que una organización no tiene sus procesos bien definidos y metemos inteligencia artificial, también no vamos a poder, vamos a amplificar esos problemas simplemente. Un poco de la experiencia nuestra, o sea, si por ejemplo veníamos con un proyecto de meter en nuestro contact center ya la inteligencia artificial y ya sacar un poco de gente que atiende el servicio de postventa o también la parte de venta, pues empezamos a querer ya iniciar con este proceso, pero encontrábamos que no teníamos toda la data o la data era muy errónea, la gente había ingresado mal los contratos, había ingresado mal los números de cédula de las personas, los correos electrónicos, en qué lugar estaba, direcciones, o sea, había un montón de errores de este tipo, inclusive de errores un poco más allá de configuración en la red, en qué nodo está, las direcciones IP, con qué equipos está. Entonces, meter un agente IA, poner un sistema de IA, un contact center, cuando la información no está lista, no nos iba a servir de nada. Empezó a ser un problema y tuvimos que en realidad hacer un rollback hacia atrás y decir, oh, aguante, hay que esperar. Esto necesitamos primero organizar toda nuestra base de datos, tenerla limpia y pues ahí sí empezar con proceso de poco a poco de inteligencia artificial. Entonces, ahora el proyecto está muy avanzado y pues obviamente nos vamos dando cuenta que al menos un contact center es uno de los primeros departamentos que la inteligencia artificial lo va a sustituir definitivamente. Eso lo vamos viendo en todo el primer y segundo nivel. La IA hoy en día en nuestro sistema prácticamente monitorea cómo está un cliente, puede inclusive ya empezar a predecir si es que el cliente va a tener problemas, si su equipo, sus routers está inhibiendo, cuántos usuarios están ya conectados en la casa, hay 25 o 30 equipos conectados porque el vecino les robó la clave. Entonces todo eso con inteligencia artificial empezamos a detectar esos problemas y no vamos a esperar que el cliente en realidad ya venga a decir, oye, no me está funcionando el internet. No, eso ya vamos a empezar a predecir. Entonces, eso, como les vuelvo a decir, siempre va a funcionar cuando tengamos la data organizada, la data correcta, organizada y el proceso también bien construido. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Javier. Yo creo, y hay un concepto que se maneja en los mundos técnicos, trash in, trash out. Si no tenemos los datos con calidad, la inteligencia artificial puede convertirse en una ilusión muy costosa, creo yo. Es importante, a más de lo que menciona Javier, que me parece muy acertado su criterio, buscar las necesidades de las organizaciones, en donde queremos hacer que la inteligencia artificial genere un valor agregado en la organización. Nosotros, como grupo industrial, hemos definido que los procesos de inteligencia artificial estén orientados hacia el core del negocio. ¿Qué es core de negocio para nosotros? Es la parte de ventas, porque sin ventas no funcionamos, ¿no es cierto? Y la parte de producción, dependemos de la producción. Finalmente, las iniciativas de inteligencia artificial van a estar orientadas principalmente a esos dos focos, que son core de negocio, que lo que le ayudan a la organización es reducir costos por un lado, y la otra es generar una eficiencia en el proceso comercial. Finalmente, existen procesos que les llamamos nosotros de soporte o de servicio dentro de las organizaciones, que es válido implementar modelos de inteligencia artificial quizás en esas otras áreas, pero que posiblemente el impacto que nosotros buscamos debe estar orientado hacia que la organización pueda crecer. Hay un estudio bastante interesante que lo vi el otro día de McKinsey, que menciona que el 85% de las organizaciones, el 85% de los proyectos con inteligencia artificial tienden a no ser exitosos. Posiblemente porque les vemos con un enfoque técnico de cultura técnica, ¿no es cierto? Y seguramente las organizaciones lo que esperan es
una parte comercial, ¿no es cierto?, un rédito por haber implementado esa tecnología. Luego, después de eso, el poder generar entendimiento sobre procesos con inteligencia artificial es interesante. Un caso que les podría comentar: nosotros como organización tenemos una operación de la parte comercial desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero nos dimos cuenta que a partir de las 9 de la noche las parejas que van a la casa se reúnen y toman decisiones en proyectos de construcción. Entonces, obviamente nosotros no estamos a las 9 de la noche respondiendo cuánta cerámica tienes y cuál es la cerámica que debes colocar. Y finalmente la inteligencia artificial logró cubrir esos segmentos, ¿no es cierto? Y nos dio a nosotros una iniciativa de saber qué es lo que queremos aprovisionar para el mercado ecuatoriano en las diferentes ciudades. Nos enseñó también que el comportamiento de la zona costa con la zona sierra y con la zona centro son diferentes. Entonces, creo que en esos sentidos es apuntar hacia esos procesos en donde les permitamos crecer a las organizaciones y darnos cuenta de esas necesidades que posiblemente desde el punto de vista del humano no lo estamos viendo. Entendiendo también que la inteligencia artificial nosotros le vemos como un copiloto de Fórmula 1 o de RAC, algo así, ¿verdad? En donde él nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero finalmente nosotros tenemos el volante del carro. Entonces, pensar en eso, que finalmente los que tomamos las decisiones basadas con la información que nos da la inteligencia artificial somos las personas que estamos en las organizaciones. A ver, yo diría que desde la academia, en cambio, tienes un panorama mucho más amplio de la posibilidad de uso de la inteligencia artificial en las empresas. Entonces, aquí se ha visto el tema de contact center, se ha visto la posibilidad de estar trabajando en ciertos procesos, pero la verdad es que es tan amplio que cuando nos acercamos con un grupo de expertos de la academia y nos introducimos en los problemas de la industria, la inteligencia artificial puede partir desde el planteamiento de nuevos proyectos de la empresa, ¿sí? Simplemente para la lluvia de ideas, para esas necesidades comunes, y empezar a utilizar la inteligencia artificial como ese asistente que me permita entender todo lo que existe en la empresa y sacar nuevos proyectos y a entender esos nuevos proyectos. Desde ahí ya pasó a formar parte de esa transformación. Sin embargo, hemos pasado por temas de contact center. En un ejemplo específico, nosotros con Huapam, por ejemplo, utilizamos inteligencia artificial para poder integrar todo el conocimiento de quiénes eran los expertos en el uso del horno de Huapam, y que eran dos personas que el uno ya estaba por jubilarse y el otro sabía a medias. ¿Y qué pasaba? El rato que se iban estas dos personas, dejaba de funcionar el horno de la fábrica de Huapam. Si no teníamos forma de integrar ese conocimiento dentro de una herramienta, que en este caso fue una herramienta de inteligencia artificial, que logró entender todo ese background que tenían estas personas, simplemente ese conocimiento se perdía y ese horno terminaba sin funcionar de forma adecuada. Cuando se integró ese conocimiento, por ejemplo, se consiguió que esa optimización, además de recursos, realmente sea beneficioso para la industria, para la empresa. Entonces, eso no fue visto al inicio como el efecto inmediato, pero en cambio, en la medida que esa inteligencia artificial puede empezarse a integrar en esos procesos, realmente es donde empezamos a ver, puede servir aquí, nos puede servir acá. Y como tú dices, probablemente no estoy diciendo es al inicio, en la mitad o el final. Realmente depende de toda la problemática existente en la empresa y cuáles pueden ser esos niveles de interés por el que podemos empezar. Es decir, empezamos a priorizar y decir, empecemos por esta parte. En este caso, Graimen le ha interesado el core. Bien, en este caso le ha interesado mejor contact center, sí, pero entonces tenemos que vislumbrar todo ese abanico y buscar el interés realmente de la empresa. Entonces, en resumen, lo importante para poder integrar estas tecnologías de transformación digital, especialmente la inteligencia artificial, va a depender de
el conocimiento profundo de la empresa, el cambio de los procesos que nos van a permitir saber cuándo y cómo utilizar no solamente la inteligencia artificial, sino todas las herramientas de transformación digital. Pero aquí hay un componente muy importante que es el factor humano, porque la tecnología se compra, pero la cultura realmente se construye. Y en base a esto, ¿cómo mejorar la resistencia al cambio? Recuerdo hace muchos años se hacía un cambio en la parte judicial y se dejaban las máquinas de escribir por computadoras. Y mucha gente dejaba e incluso renunciaba, pedía vacaciones porque quería seguir utilizando la máquina de escribir, no utilizar las computadoras. Incluso renunciaron, se jubilaron. En este caso, entonces, y al respecto, ¿cómo mejorar la resistencia al cambio en mandos medios operativos que temen ser reemplazados por la automatización? Porque ya decía en uno de los libros de Andrés Oppenheimer que qué es lo que va a pasar con los trabajos en el futuro con estas tecnologías nuevas que vienen, ¿no? ¿Qué nos puede decir Billy? A ver, yo creo que es complejo, o sea, hay de todo. Hace rato hablábamos con Javier, justamente uno de los técnicos que en su momento, antes de este boom de la inteligencia artificial, y trabaja, y le conocemos en la empresa de Javier, tenía un conocimiento top sobre lo que vino aprendiendo en un background de temas y justamente, digamos que tenía un nivel interesante de conocimiento que probablemente los nuevos graduados no lo tenían y era difícil que lo lleguen a superar. Pasó el tiempo, estos nuevos técnicos empiezan a utilizar la inteligencia artificial solo para hacer cosas como preguntas de cómo conseguir, digamos, este nuevo sistema de programación, cómo utilizar esta nueva plataforma, que la inteligencia artificial lo responde de forma inmediata. Y ese conocimiento empieza a ser más fácil de entender, más fácil de adquirir, y si no estás pegado al uso de la inteligencia artificial, si no reaccionas a esa relación que existe en este momento con la inteligencia artificial, puedes empezar a quedarte, puedes empezar a ser la persona que, por verle mal a la inteligencia artificial, empiezas a ser la persona que queda rezagada en esa transformación. Entonces yo diría que realmente el punto es que es necesario siempre vislumbrar esa inteligencia artificial con buenos ojos y con un nivel crítico de cómo podemos utilizarla. Obviamente después de eso tenemos inteligencia artificial que servirá para cosas malas, no necesariamente las buenas, pero realmente lo que nos interesa es saber cómo nos puede servir en nuestro trabajo y apegarnos a eso. Gracias. Vamos con Agustín y después con Javier. Gracias. Yo creo que la resistencia al cambio, yo he vivido varios procesos, yo soy ya de la vieja guardia en donde trabajo. No tan vieja. Más o menos vieja, entonces, para no sentirme tan... puede ser el temor de las personas a perder su posición dentro de las organizaciones y principalmente a quedarse sin trabajo. Eso es un temor fuerte que he visto siempre, ¿no es cierto? Cuando empezábamos a quitarles, por ejemplo, el tema manual y llevarles a una computadora, entonces la persona que sabía cómo se firma la guía de remisión, por ejemplo, cuando se hacía un tema de despacho, tenía miedo porque la computadora en teoría le iba a dar haciendo las guías de remisión y se quedaba sin trabajo. Y eso ha sido un tema que generacionalmente ha seguido dentro de las organizaciones y ha generado lo que le conocemos como resistencia al cambio. Yo creo que para combatir o lidiar con los temas de resistencia al cambio es súper importante ser súper comunicadores, es decir, comunicar todos los niveles, todos los procesos, saber cómo se va a afectar. Pero en esos puntos de comunicación lo más importante es contarles las cosas buenas. El que tu trabajo que te tomaba hacer 8 horas, ahora lo vas a hacer en 2 horas. No vas a ser operativo, vas a tomar decisiones y no vas a actuar en base de una necesidad puntual, sino vas a tener información para tomar decisiones. Ese factor creo que genera un motivante dentro de las personas para que ellos se sientan parte de, porque la resistencia al cambio suele darse cuando no se sienten parte del proceso, cuando sienten que no se les comunica algo y lo típico, ¿no es cierto? A mí no me comunicaron, esta tecnología es nueva, y la organización está perdiendo muchísimo dinero atrás porque esta persona no se está sumando en el proceso. Entonces,
hablándoles desde la experiencia, creo que el tema de la resistencia al cambio se tiene que combatir con un tema de supercomunicación y sobre todo con un tema de empatía y hacer que las personas se sientan parte de. Nosotros teníamos, cuando implementábamos un ERP justo en plena pandemia, pusimos un mensaje que le decíamos a todas las personas, cerca de 1000 personas que formaban parte del proyecto, les decíamos que son parte de algo más grande y les hacíamos ver que eran parte de algo más grande, desde la persona que generaba la guía de remisión hasta la persona que estaba implementando el ERP. Existía ese sentimiento de pertenencia de todos, que les quitaba el tema de la resistencia al cambio, y entre ellos empezábamos a generar esquemas de liderazgo horizontal, ¿no es cierto?, para que el compañero le ayude al de lado, y finalmente lo que mencionabas hace un momento, Billy, que la persona que está en la parte del proceso que posiblemente se sentía excluido, podía ser que hacia abajo no genere la operación que estábamos necesitando. Entonces también creo que el empoderamiento y sus liderazgos horizontales ayudan en temas de resistencia al cambio. Sí, bueno, yo creo que aquí los compañeros han dicho ya bastante de este punto. Sí, la resistencia al cambio es complicada. Siento que el tema de liderazgo en tomar estos procesos de transformación es fundamental, y el tema de la comunicación, por supuesto, pienso que juega un rol fundamental. Comunicar a todo nivel, desde la parte operativa hasta la parte dirigencial, pues es importante sentir que nadie esté excluido de esto. Obviamente, como dije hace un momento, la transformación digital, la automatización de procesos, alguien tiene que perder, y eso es la verdad. Pierden control, pierden conocimientos, pierden el ser el dueño de la información, y pues obviamente eso incomoda a la gente, es natural, se sienten que de pronto desplazados, y pues eso solamente se va a lograr, como dice Agustín, con una buena comunicación, y eso es el líder, el que lleve adelante, el que lidere este proceso, pues tiene que tener conocimiento de esto. Nosotros un poco, volviendo un poco a la experiencia del contact center, que es algo que creo que es el talón de Aquiles de las empresas de servicios de telecomunicaciones. Nosotros en este proceso de implementar ya inteligencia artificial, claro, la gente empieza a tener, yo trabajaba 6 horas y ahora y tenía tantas atenciones diarias y empieza a tener menos, ¿no? Entonces, claro, dice, chuta, me voy, ya creo que tengo los días contados. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en este aspecto? Por ejemplo, son ingenieros que de pronto recién graduados, que normalmente entran a hacer la conscripción que decimos nosotros, pero les hacemos que inmediatamente sigan un proceso de certificación en marcas que otras empresas filiales que tenemos, con las cuales trabajamos, como con Huawei, como ZTE, Nokia. Empezamos a hacer que estas personas que estén en el contact se empiecen a certificar, se empiecen a capacitar, para que después puedan seguir un proceso de crecimiento dentro de la empresa, para que vayan a las áreas de networking, a las áreas de infraestructura, y tengan ya una tranquilidad de poder saber que su carrera profesional no va a terminar de un día al otro diciéndole muchas gracias, pues, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las maneras que nosotros estamos implementando para que estos procesos, que son obviamente duros, la parte operativa, como decía Jairo, hay muchos empleos que van a desaparecer, y pues el tema es ir ajustándose a estos cambios, a saber qué es lo que a sumarse a la ola. Como decía Billy, teníamos un ingeniero que era muy experto hace 3 años, era uno de los que ponía el sueldo, pues poco, se ponía él el sueldo, claro, y después vino la inteligencia artificial y los juniors empezaron inmediatamente a igualarle en conocimientos. Entonces, claro, se subieron a la ola de esto, y pues hoy en día están en el mismo nivel, ¿no? Eso pienso con resistencia al cambio, que podría ser el tema de la comunicación, es fundamental. Y hablando justamente de comunicación, quisiera que las personas que están afuera, acá y sí hay puestos para que puedan venir a sentarse, por favor. En la parte de comunicación quisiera que hablemos de algo más interesante, y en la actualidad se habla mucho de estas habilidades blandas que deben tener los profesionales, y aquí estamos con muchos jóvenes y también ya con profesionales
Pienso yo que de forma muy breve quisiera que ustedes en una frase muy corta nos vaya diciendo cada uno qué habilidad blanda piensa que deben tener los nuevos ingenieros, porque en realidad, si bien como indicaron el caso específico de que un ingeniero era el top y ahora viendo la inteligencia artificial y el resto le igualó, pero yo creo que podrían diferenciarse no solamente por la capacidad de utilizar la parte técnica, sino también esas habilidades blandas que le permitan superar no solamente en la parte técnica, sino en la parte comunicacional, etcétera. Y cada uno quisiera que me dé tipo TikTok una pregunta, una respuesta de qué habilidad blanda piensan que deben tener los nuevos ingenieros. Sí, empecemos con Javier, que Ya. tiene el micrófono. Bueno, sí, pienso que ahorita el conocimiento técnico y cognitivo pues pasa para mí hoy en día a segundo plano. El trabajo en equipo nos hemos evidenciado que es mucho más fructífero que en realidad personas que son cerebritos y tienen sus conocimientos técnicos altísimos. Si es que no hay un trabajo en equipo, no funciona esa persona. Por mencionar otras habilidades blandas, la empatía es fundamental, la humildad. Una persona que tiene un ego muy alto no nos sirve en la organización. Tiene que ser una persona humilde, que entre saludando a todas las personas por más conocimientos que pueda tener. La determinación también es fundamental, el compromiso que pueda tener con la organización también es fundamental. El conocimiento técnico, chicos, puede ser que alguno tenga 10 sobre 10, no sé cómo sean las calificaciones ahora, ni era sobre 100, pero bueno, el tema, o no sé si es A, B o C, bueno, el tema... En esa época calificaban con Abaco. El tema es que no es suficiente. En realidad, tener estas otras habilidades van a hacerle que ustedes puedan salir mucho más adelante, en verdad. Vamos con Agustín y luego con Billy, una habilidad blanda, ¿qué se te ocurre? Yo coincido con las que mencionó Javier. Creo que la parte de la comunicación es básico en las habilidades blandas. Yo más bien quisiera comentarles algo que estamos haciendo en las organizaciones para valorar a los técnicos, ¿no es cierto? Y que sirva de input para ustedes. Las organizaciones y las áreas de talento humano están haciendo una evaluación 360, en donde el componente técnico que antes era el 60% de su evaluación, ahora pasó a ser el 40%. Justamente coincido con lo que dice Javier. Las evaluaciones 360 hacen que las habilidades blandas como la comunicación, la asertividad, el compromiso sean más valoradas, ¿no es cierto? Y creo que parte del crecer en las organizaciones, cuando venimos desde de una formación técnica, es tener esa apertura para aprender las habilidades blandas y sobre todo aprender la cultura de las organizaciones, porque cuando vamos a una organización pertenecemos a una cultura que ya es parte de la organización. Entonces yo siento que ese tema de tener esa asertividad y esas ganas de aprender dentro de las organizaciones son habilidades que primero les van a ayudar como personas y segundo, créanme, que van a crecer en las organizaciones. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan a implementar procesos, tecnología, transformación digital, tienen que empezar a negociar con personas. Y cuando se negocia con personas, se utilizan las habilidades blandas. Eso de... Vamos con Billy. Desde la academia, ¿qué nos puede decir Billy? Pero ya se acabaron, ya me dijeron Sí, todas. ya dije una, ya dijeron todas. No, a ver, yo doy la experiencia que tengo en la academia. Sucede de que en la medida que ha avanzado la tecnología, he visto que los estudiantes cada vez son más introvertidos, es decir, son solo ellos. Y eso es lo complejo, porque realmente cuando se van a la empresa no pueden ser solo una persona, tienen que trabajar en equipo. Y tratar de que eso entiendan en ese último año es lo que es difícil conseguir, hacer que realmente empiecen a trabajar en equipo, que saluden. La parte del salud es algo que me ha costado mucho. Realmente los estudiantes de estos 4 o 5 años cada vez es menos. O sea, antes uno llegaba a la universidad, en mi caso me llegaba y por poco nos poníamos de pie cuando entraba el profesor, así funcionaba. Ahora entra el profesor y los muchachos ni quién será, ni cómo está, ni nada, pero nada. He llegado a explicarles de que justamente el saludo es parte de ese proceso en el que uno crece, porque
si no tienes esa forma de relacionarte con la gente, llegas a la empresa y serás la última persona en que alguien te empiece a ver. Y peor, si pretendes crecer en la empresa, necesitas tener esas habilidades para comunicarte con todos los que están a tu nivel y sobre todo para que eso realmente sea parte de ese crecimiento personal y profesional. Entonces, han dicho todas las habilidades, pero es necesario que realmente los muchachos entiendan que eso es necesario para que crezcan, para que funcione ese crecimiento personal y profesional. Eso es. Muchas gracias. Y en realidad yo creo que lo importante es justo eso, el poder vivir en comunidad. Y esa vida en comunidad implica la comunicación, implica el poder integrarse a la sociedad, implica el poder integrarse a las áreas de trabajo, implica poder integrarse a las empresas. Y creo que esa parte es la que se ha ido perdiendo en los nuevos profesionales, que a lo mejor pueden tener mucho conocimiento técnico, pero esas habilidades blandas se están perdiendo, y no solamente pasa en la universidad de ustedes, también va pasando en la nuestra, ¿no? Y a lo mejor ustedes en la empresa van a ir viendo que a lo mejor los chicos que van a hacer pasantías son muy introvertidos, no puede decirse tímidos, sino que están viviendo en su mundo. Y creo que eso es parte, a lo mejor, de un cambio de currículum, de formación integral, o a lo mejor algún tipo de enseñanza en las universidades del tema de habilidades blandas que va faltando, ¿no? Bueno, para ir llegando al final tenemos una parte de la medición del éxito de la transformación digital, porque aquí vamos a ver que la gerencia va a decir, bueno, ¿y cuándo recupero la inversión? ¿Cuándo recupero el dinero invertido en transformación digital? Y a lo mejor pueden existir algunos KPIs no financieros que demuestren que la transformación digital está funcionando, aunque el retorno económico tarde en llegar. Entonces, ¿cómo hacer entender a la empresa que a lo mejor no es el KPI financiero, sino un KPI relacionado con otro tipo de parte que hace que la empresa tenga resultados y a lo mejor tarden en llegar a resultados de inversión? No sé si empezamos con Billy, que está cerca del micrófono. A ver, obviamente a la empresa le interesa números, dinero, saber que está mejorando sus ventas, que está incrementando su ganancia, pero eso no es inmediato, es difícil que se pueda medir de forma inmediata. Sin embargo, digamos, uno de esos KPIs que puede ser interesante medir es realmente si dentro de todo ese proceso identificamos qué es lo que esperamos que el cliente haga en un proceso digital. Es decir, se me ocurre medir esos clics dentro de mi página web y saber que por lo menos hizo el proceso que yo esperaba que haga, a pesar de que no llegó a hacerse la venta, que por lo menos llegó a cubrir la parte digital que yo esperaba que haga. Entonces, eso significa que realmente empiezo a tener cierto éxito sobre la parte de digitalización y esa transformación digital. Si es que eso logramos que se convierta después en dinero, seguramente será beneficioso para la empresa. Eso Gracias, es. Billy. Vamos con Javier. Sí, bueno, habría varios KPIs que podríamos irlo no financieros, ¿no? Que podríamos irlo ya detectando, porque si esto no va a ser un tema de que vamos a tener un retorno inmediato con un proceso de transformación digital, esto realmente es un proceso a largo tiempo, a largo plazo. Pienso que tal vez un KPI inicialmente que se pueda ver es qué tanto la gente interna se va integrando a los nuevos procesos, saber qué tan la tasa de adopción que va teniendo. Podríamos ver un indicador que la transformación digital está sirviendo. No vamos a tener todavía algo en financiero como tal, pero sí vamos a saber que del 100% de los colaboradores internamente, ya el 40% está siguiendo un proceso, está siguiendo el ERP, está ingresando al CRM los datos como tiene que ser. Yo creo que esa información sería un KPI importante internamente, ¿no? De ahí, obviamente, externamente, saber que, por ejemplo, con la adopción ya, por ejemplo, de un ERP, de un nuevo CRM, podemos, en vez de una cotización salga en 4 horas, en 5 horas para un determinado proyecto, podamos tenerla en 2 horas, en 1 hora. Obviamente, eso es tiempo y saber que eso está funcionando, ¿no? Y pues asimismo podremos pensar en otros indicadores ya a nivel externo también.
Pero sí, o sea, saber si es que estos indicadores van a funcionar o no, yo creo que vendría a ser como que si de pronto el líder de la empresa quiere tener, por ejemplo, no sé, el ARPU que nosotros le llamamos de cañar, de Goné, de cañar, ¿cuánto es el ARPU? Que es la tasa, el ticket promedio por cliente, por ejemplo, y lo pueda yo tener de manera inmediata, en 2 minutos, en 1 minuto, pues pensaría que estaría bien. Pero si yo tengo que llamar a 3 personas para que me den esa información y ellos hagan un Excel y hagan combinen sus Excel y para que me den esa información en un día, pues en esa empresa no está habiendo transformación digital, en esa empresa no está pues funcionando el proceso. Pienso que son indicadores que tendríamos que ir dándonos cuenta, ¿no? Eso. Gracias. Vamos con Agustín. Gracias. Bueno, yo creo que las organizaciones que yo he visto de cerca ahora están utilizando mucho el concepto de una organización que toma decisiones basadas en datos. Y creo que los tiempos actuales nos obligan a que las decisiones se tomen basadas en datos. Entonces, claro, la pregunta de Jairo bien traída acá al foro son los indicadores financieros que siempre el mando directivo los va a tomar, ¿no es cierto? Deuda sobrevita, temas financieros. Pero existen indicadores, por ejemplo, les puedo contar de mi realidad, como por ejemplo el OE, ¿no es cierto? Que es que podamos medir la productividad de la industria, ¿no es cierto? La calidad del producto que estamos procesando, el consumo de combustible versus los productos fabricados, ¿no es cierto? Quizás el indicador que ustedes están midiendo, el momento que lo levantan, por decir, estoy consumiendo, no sé, X cantidad de diésel versus la cantidad del producto producido, para ustedes puede ser el indicador de eficiencia, ¿no es cierto? Pero finalmente va a tener un impacto económico en las organizaciones, visto desde el lado manufacturero. Desde la parte del cliente también creo que es importante, si bien es cierto no es un indicador financiero, pero por ejemplo nosotros solemos medir los indicadores NPS, que es el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Hace un minuto Javier mencionaba que las empresas pequeñas pueden ser muchos más ágiles, ¿no es cierto?, en procesos de ventas de tecnología o gestión de tecnología y se pueden ver muy grandes al lado de una empresa que posiblemente es muy grande. ¿Qué nos interesa a las organizaciones, posiblemente que somos un poco más grandes? Es saber cuán bien se sienten nuestros clientes con el producto o con lo que nosotros les estamos dando como servicio. Les podría contar N cantidad de indicadores, por ejemplo, en el tema de la cadena de suministro. ¿Qué tiempo me toma a mí entregar un producto al cliente posiblemente en el mundo cementero? En el mundo cementero yo puedo esperar que mi producto, si lo compro para mañana, porque tengo que hacer la fundición de la losa del segundo piso y ahí están los maestros, tiene que ser mañana y tiene que ser a la hora que me dice el arquitecto, porque si no el maestro se nos va de la obra y nos quedamos con el cemento. Es importante que levantemos y sobre todo ustedes chicos que están en el mundo técnico que tengan en su mente que los datos y medir los procesos y generar eficiencia sobre los procesos, convertirlo en un indicador de medición es importante, porque eso ven las organizaciones. Las organizaciones aprecian mucho a los profesionales que llegan y dicen, este proceso se está demorando 5 minutos y yo creo que lo puedo hacer que sea en 2 minutos. Y véndanlo como un KPI. El KPI simplemente es la eficiencia del proceso, nada más, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en temas de mantenimiento en las plantas industriales, conversábamos justo hace un minuto, puede ser, por ejemplo, ¿cómo hago que el proceso de mantenimiento preventivo genere mayor eficiencia en la producción? Eso puede ser un indicador que posiblemente el gerente de producción o el gerente financiero lo vean con ojos más ambiciosos que los que ustedes ven, pero posiblemente esos indicadores que ustedes están generando son los que están motivando que las organizaciones lleguen a generar mayor eficiencia. Eso dirá. Bueno, y con esto hemos llegado prácticamente al final, pero antes de eso quisiéramos que del público nos puedan hacer preguntas, si es que tienen alguna pregunta para nuestros
Invitados, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, sigan nomás, díganos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Justamente nosotros, bueno, yo estudio Ingeniería en Transformación Digital en la Universidad Católica de Cuenca y sí me llamó la atención el hecho de que ahora se está priorizando las habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, etc. Pero puntualmente se habla de un 40% técnico, ¿no es cierto? Y tocaron el tema de los datos. ¿Qué cursos o qué herramientas creen ustedes necesarias en el ámbito empresarial que están en auge? O sea, nosotros egresados, ¿qué habilidades creen que debemos manejar? Y más que nada, puntualmente, ¿qué herramientas debemos manejar para tener una buena competencia laboral? No sé quién puede ayudarnos con algo. Quien va a contratar sería. A ver, los que van a contratar, ¿qué necesitan? Agustín. Es buena su pregunta. En las organizaciones, las universidades, principalmente el área académica, cuando uno se sale al área profesional, se encuentra con tecnologías que posiblemente no se estudiaron en las universidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo les podría hablar de la tecnología que tenemos en el grupo donde yo estoy y seguramente yo tengo chicos de la Politécnica y de la Universidad de Cuenca que están con nosotros y nos recibieron esa tecnología. Yo lo que les recomendaría, no le vean desde el lado de tecnología, más bien véanle desde el lado conceptual de aprender los conceptos y los principios que luego se apalancan en la tecnología, ¿no es cierto? Con el tema de la inteligencia artificial, la curva de aprendizaje de la tecnología es muy rápida, pero el tema del tener el concepto es lo difícil. Por ejemplo, los chicos que están ahora trabajando conmigo trabajan mucho con inteligencia artificial. Pero lo que les he dicho a los chicos es no hagan vibe coding, ¿no es cierto? Conozcan qué es lo que están haciendo y validen que ese conocimiento que ustedes están ejecutando realmente está pegando en los procesos de la organización, porque lo pueden hacer muy rápido, pero no necesariamente están generando lo que nosotros como organización estamos necesitando, desde el punto de vista de la tecnología. Desde el lado de las habilidades blandas, que fue otra de sus consultas, es muy importante. Si ustedes van a generar y ustedes quieren crecer dentro de las organizaciones, lo mejor que pueden hacer es lo que hemos conversado, tener esa capacidad de socializar dentro de las organizaciones, porque les va a dar primero, cuando vamos a hacer transformación digital, tenemos que conversar, como les decía hace un momento, con personas, ¿no es cierto? Y las personas tienen que contarnos qué es lo que necesitan. Y las personas nos van a decir que les duele y nosotros vamos a venderles un producto. Vamos a convertirnos como áreas técnicas en habilitadores de tecnología, pero también tenemos que negociar que sus procesos de transformación sean importantes y eso en las organizaciones lo están viendo muy de cerca. Que la persona sepa comunicarse, sepa vender, que sepa estabilizar, que sepa eliminar lo que hemos conversado, la resistencia al cambio. No sé si con eso contesté su pregunta. Yo quisiera agregar algo de lo que dijo Agustín, de la experiencia propia. Cuando recién egresamos, tú también creo que Javier trabajaste en la compañía ecuatoriana del Gaucho. Cuando llegamos ahí a trabajar, en la universidad nos enseñaron PLCs, ¿no? Entonces llegamos allá y el gerente de la parte electrónica nos preguntó, ¿sabes programar PLC? Sí, claro que sé. Entonces ven acá y vas ahora a hacer funcionar esta máquina. Y el PLC no era la cosa de este tamaño que nos enseñaron a programar en la universidad. La PLC eran 2 armarios de 2 pisos y dice tienes que hacer funcionar la máquina. Y todo el código está en alemán. Está funcionando la máquina hasta ahora. Nos sentamos y en esa época no había inteligencia artificial para poder programar, que nos ayude. Simplemente había internet todavía, sí. Había internet y teníamos la música y lo que escuchábamos no había Spotify, había Winamp. Claro, y poníamos la música en Winamp, nos poníamos audífonos y a sentarnos a descifrar qué quisieron decir los alemanes y la máquina está funcionando hasta ahora. Pero sabíamos que era un PLC, sabíamos del concepto del PLC, sabíamos cómo funcionaba y obviamente nos pudimos hacer que funcione toda la máquina que traían desde Alemania, ¿no? Entonces yo creo que, como dijo Agustín, no está el tema en que nos enseñen todo en la universidad,
está el tema en que podamos aprender los conceptos, ¿no? Los conceptos más importantes. Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta, porque, bueno, sigan, claro. Buenas noches, ingeniero Martínez. Mi pregunta va dirigida para usted. Hablando de un segmento de su posición de una empresa nativa, ¿nos podrían ver ese concepto y algún ejemplo relacionado a las empresas que hay en Ecuador? Sí, claro. Antes de pronto, para complementar, creo que no quedó muy satisfecho. Es que eran varias, eran varias, sí, entiendo, sí, pero creo que el tema iba normalmente a las habilidades blandas, que en verdad a mí es algo que me apasiona, porque siento que en verdad, yo en verdad les voy a contar muy ya entrando en confianza. No fui el mejor alumno en la universidad, es la verdad. No, tampoco no era el peor, pero tenía, digamos, estaba en la parte media, Jairo. No sé si me estoy mintiendo, No, o de medio para arriba o de medio para abajo. No, en medio para arriba. Ya. Pero no era el ñoño, como dicen. En verdad, no era el que el sobresaliente. Pero yo pienso que parte tal vez podría decirlo, tal vez del éxito que hemos tenido como organización ha sido desarrollar estas habilidades blandas. Y es mucho saber también manejar las emociones de las personas, saber cómo me voy a poder comportar, saber que puedo tener, ser una persona humilde, ser una persona cercana, ser empático, saber escuchar a las otras personas, ser paciente, controlar la ira. Hay tantas situaciones que se pueden dar porque uno está, como decía Agustín, hablando con otras personas. Yo sé que la transformación digital vemos mucha parte técnica, software, vamos a comprar esto y todo, pero al final del día estamos con seres humanos todos los días, y si es que no tenemos esas habilidades emocionales para comprender al otro ser humano, de cómo viene, cómo está, y pues manejar emocionalmente bien esas situaciones, es muy difícil lograrlo en realidad. Y no se pueden lograr las cosas, en verdad, por más conocimientos que uno pueda tener. Y eso hay que transmitir a la organización. Y eso no es una magia, eso son muchas veces que se crean con hábitos de las personas. Entonces, necesitamos tener buenos hábitos en nuestras casas, hacer deporte todos los días, dormir a tiempo, dormir las 7 horas nocturnas, que a ustedes les debe costar mucho, 7 horas nocturnas, no diurnas, porque esas no sirven, 7 horas nocturnas, que sirven mucho, comer a tiempo, hidratarse. Hay muchas cosas que van creando neurotransmisores internamente que nos hacen que podamos funcionar mejor y manejar mejor nuestra parte emocional en todo el día y tomar mejores decisiones, y pues obviamente eso es un pilar fundamental del éxito. Eso, no sé si de pronto pude complementar algo su pregunta. Con respecto a la pregunta de ustedes, sí, yo decía del tema que a veces nos vemos las empresas, pues, ya de muchos más años, pues amenazadas con estas empresas pequeñas que nacen nativamente, ¿no? Nativamente digitales. Por ejemplo, hay un emprendimiento de alguien cercano a la empresa que hay una empresa que hace comercio electrónico, pero te fabrica desde la página web, te sube todos tus productos en línea, sin necesidad de vos haber contratado a un ingeniero de software, sin necesidad de diseñar tu página web, te van asesorando absolutamente todo, inclusive con inteligencia artificial te hacen que puedas vender a un segmento propio de mercado, inclusive te hacen que te publicitan en redes y vos escoges la línea de producto, y eso básicamente es una empresa totalmente nativa digital. Nacen así, ya no es la empresa que se puso el almacén, no es la empresa que tiene que contratar a un diseñador de software de página web, sino son empresas digitales que hoy en día tienen a cientos de empresas atrás vendiendo a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son casos de empresas nativas digitales que su ADN es totalmente digital, ¿no? Nacieron así y van teniendo mercado importante. Vale, Mónica Gracias. tenía una pregunta y con eso terminamos, porque abajo van a poder conversar y poder integrarse con todos, con todos para poder hacer preguntas también a nuestros invitados especiales. Bueno, mi pregunta es para Agustín. Cuando inició el concepto, dando el concepto de transformación digital, algo que tú recalcaste es que la empresa tiene que tener muy claro sus procesos, ¿no?
empresa puede llegar a la transformación digital cuando no tiene claro sus procesos analógicos? O sea, va haciendo como va llegando todo. No hay una coherencia en el proceso analógico para pasar al proceso digital. Y creo que eso puede ser una de las causas del 70% de los fracasos que tienen las empresas cuando quieren llegar a transformación digital. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería la ruta que hay que seguir para llegar a los procesos de transformación digital? Y yo creo que principalmente es pararse a definir correctamente el proceso. A veces los procesos de transformación digital en las automatizaciones pueden causar también serios problemas, como les mencionaba. Y yo siento y he visto varios proyectos de ese tipo en donde tienen tecnología posiblemente de punta, ¿no es cierto? Y tratamos de automatizar todo porque seguramente estamos comprando el último ERP, el último SRM, estamos implementando inteligencia artificial. Pero yo siento que principalmente las organizaciones deben tomarse un tiempo, y esto es en serio, tomarse el tiempo para revisar sus procesos, definir sus procesos, validar indicadores de sus procesos, y una vez tengan esa parte, como tú bien la mencionas, la parte manual, el proceso operativo como tal bien definido, pasemos a un proceso de transformación digital. Porque quizás en la implementación de un proceso de transformación digital, cuando no lo tienes bien definido, tienes que empezar a meter retro, y por cada retro que tú das, eso tiene una inversión financiera fuerte que las organizaciones la sienten, y posiblemente se vuelva en un problema para la implementación o en un problema para la transformación digital. Yo soy un convencido que los seres humanos somos más capaces todavía aún que las máquinas, y que nosotros podemos definir los procesos principalmente. Una vez que tengamos eso bien estructurado, podemos hacer transformación digital. Les mencionaba al inicio de la capacitación, de la conversación, que para mí existen tres actores o tres pilares fundamentales en la transformación digital, ¿no es cierto? Para mí, los procesos, las personas, y al último, la tecnología. Entonces, parémonos en esos dos pilares, procesos y personas. Y hemos hablado con Jairo justamente el tema de resistencia al cambio, de mejora de eficiencia, de indicadores y demás. Entonces, la invitación es a eso. Pensemos, y ustedes, sobre todo chicos que están en este mundo de la tecnología, a ver esa parte que es importante en la transformación transformación digital, procesos y personas. Bueno, con esto terminamos lo que... A ver, diga, la última pregunta. Disculpas, entiendo que los ejes sobre los que está cimentado la exposición, y agradezco que se haya declarado, procesos, personas y tecnología. Dentro de nuestra rama hemos identificado algunos problemas al avanzar en los proyectos. Solo por un motivo. Cuando nosotros nos enfocamos en las personas, que trabajamos multidisciplinariamente entre todas las carreras y tal, bueno, no alcanzamos a definir a veces en tiempos óptimos, si podemos llamarle así, o muy cortos, muy bien cuáles son los objetivos que tenemos que tener, porque se deslinda una cantidad increíble de problemas. Entonces, de la mano con la IA hemos podido irlos definiendo, irlos enmarcando y ya especificando. Pero mi consulta es, ¿qué recomendación nos pueden dar para optimizar este análisis? Para irlos refinando en el tiempo, y tal vez como directivos de la rama estudiantil y futuros profesionales podamos generar un proceso mucho más asertivo respecto a cómo se podría aplicar de manera efectiva el propio emprendimiento nuestro, como dicen, hay empresas que surgen así de nada y es de iniciativa, justo estábamos hablando de eso, y que se pueda hacer. Sí, gracias. Este está difícil. Esta academia. A ver, la verdad es que es complejo entender esto, pero yo creería que el conseguir que estos procesos tengan el tiempo adecuado de ser modelados, es decir, y desde el inicio yo hablé de modelamiento, porque modelar conceptualmente los problemas implica justamente pasar desde identificar
partir de los requerimientos, diseñar, es modelar, entender realmente qué es lo que está sucediendo, incluso en el tema analógico, pasarlo a digital, en ese va y ven, también mejorar lo que estaba descrito para buscar que eso realmente pueda ser después transformado digitalmente. Entonces, yo diría que ese paso, que de alguna forma, no sé si es que es lo que espero obtener, es conseguir que ese modelamiento conceptual de las cosas que yo necesito transformar se haga de forma adecuada. Y eso me va a permitir realmente asegurar que el momento que empecemos a hacer el desarrollo de la plataforma o el desarrollo del sistema, realmente sea lo que queremos que sea. Solo la experiencia que, insisto, en ese momento hicimos con Solca, fueron 3 años de proyecto para desarrollar toda la transformación digital de Solca. Fue un año de modelamiento, de entender cómo funcionan las cosas sin meter ni un solo código, ni una línea de programación. Fue un año para entender cómo funcionaba Solca desde la parte analógica. Habían ciertas cosas digitalizadas, pero no metimos ni un solo código en un año. Y después de ese año que nos dedicamos a modelar todo lo que existía, empezamos a hacer el desarrollo. No sé si llegué a contestar. Bueno, para concluir, Agustín. Solo un tema, nada más quería agregar y terminamos. No tengan miedo en preguntar. A veces las personas técnicas, cuando nos enfrentamos a un proceso y nos cuentan rápido, decimos like y me pongo a hacer. No, esto es de que salgan malas cosas, es lo que estábamos conversando con Billy, es de preguntar, es de negociar, es de estar completamente seguros de lo que vamos a hacer porque realmente lo conocemos. Entonces, no tengan miedo de eso. Javier decía, no hemos sido me pongo en la misma posición tuya, Javier, los mejores de estudiantes, pero quizás esa capacidad de negociar, que son habilidades blandas, y el de ser curiosos, preguntar, confirmar qué es lo que están buscando, les va a ayudar a buscar las soluciones que ustedes necesiten. Bueno, para terminar, porque abajo podemos compartir bastante, quisiera concluir, en realidad, la transformación digital tiene una pirámide, y en la punta de esa pirámide se encuentra en realidad el cliente. Y para poder darle gusto a ese cliente, para poder darle gusto al cliente, debemos de identificar lo que se denominan dolores dentro de la empresa. Y esos dolores deben identificarse en función de los más importantes a los menos importantes. Y ahí está el kit para poder resolver el problema de la transformación digital. Y a lo mejor lo que ustedes estaban preguntando, el kit va a estar en poder identificar los dolores más importantes y a esos poder atacarles en la mejora de los procesos y saber luego qué tecnología utilizar en transformación digital. Porque existen muchas herramientas de transformación digital, pero no puedo comprar todas las herramientas y aplicarlas dentro de la empresa, sino saber qué herramienta va a ser la más importante en función de los procesos, de la mejora de lo que se ha ido hablando, de los procesos para poder interactuar en lo que se ha hablado, procesos, personas, tecnología y poder concluir una transformación digital exitosa. Así que con esto concluimos este conversatorio y les invito pues a bajar a la pizza y vinos y agradecemos pues a Billy por acompañarnos, a Javier y a Agustín y a GM7 Digital por la transmisión en vivo en todos los medios digitales. Muchas gracias y nos vemos la próxima.